presentación. Yo, mientras tanto, ahí está. Me voy a presentar, Brian, que vos no me conocés, y para todos los que vayan a ver la clase después, si se suben, mi nombre es Lucas Méndez, yo soy psicoanalista, soy miembro de esta hermosa escuela, la Escuela Rioplatense de Psicoanálisis y Poesía. Y bueno, voy a estar con ustedes en varias clases de este año del curso introductorio de Freud. Vamos a hoy trabajar psicopatología de la vida cotidiana, vamos a trabajar mañana el chiste y su relación con el inconsciente, y después voy a estar yo en los casos, en el caso Juanito, en el hombre de las ratas, en esos casos emblemáticos de, de Freud, ¿no? Con los que trabajó Freud, con los que Freud desarrolló buena parte de la teoría. A mí me gusta interactuar en las clases, no me gusta hablar solo, ni me gusta. A mí me gusta que charlemos, que sea algo bien descontracturado, que sea algo afable. Así que abran el micrófono si surgen preguntas y conversamos. Esta es una clase muy interesante. Yo la traje con un epígrafe que ahora lo voy a leer. Y lo que voy a hacer es ir como trabajando, por un lado, el texto literal de Freud, y por otro lado, algunas notas que yo les traigo y algunas reflexiones también que vamos a ir elaborando y que vamos a ir trabajando juntos. Como ya les dije, la clase se llama Psicopatología de la vida cotidiana, y arranco con un epígrafe de Lacan, de Jacques Lacan, del Seminario 5, que es rebuscado al principio, pero cuando terminemos la clase volvemos y van a ver que no es tan rebuscado. Dice Lacan esto. Lacan dice: buscando al nombre Signorelli, encontramos la falta en el lugar donde aquel debería ejercer su función y donde ya no puede seguir ejerciéndola, porque se reclama un nuevo sentido que exige una nueva creación metafórica. Por esta razón no se encuentra Signorelli, sino que por el contrario se encuentran sus fragmentos, allí donde han de ser encontrados en el análisis, donde desempeñan la función del término en ella elidido. Lacan le gustaba hablar en lacanés profundo, pero todo esto tiene un sentido cuando trabajemos la clase. ¿Leyeron Psicopatología de la vida cotidiana? ¿Leyeron algo de esta clase alguna vez? Brian, en la facu, ¿no? Gabo tampoco. Ok. Freud escribe este libro, es un libro, tiene 12 capítulos, en el año 1901. En esta época, eh, Europa, hagamos un poco, vamos a contextualizar el momento de la producción teórica, que es importante para saber de lo que estamos hablando. Porque lo que Freud quiere mostrar con este texto, con esta producción, es cómo el psicoanálisis puede analizar situaciones de la cotidianeidad. En 1901, Europa estaba organizada, estaba regida por lo que denominamos la moral victoriana, o lo que se denominaba la moral victoriana. Era considerada, estos 1901, finales del XIX, principios del siglo XX, como uno de los mejores periodos de la historia europea, de la historia del mundo occidental. Se vivía un clima de entreguerras, un clima de paz, un clima de cierta estabilidad económica fundamentalmente. Es un momento en el cual aparecen corrientes científicas, además de modificaciones en lo que es la vida cotidiana, descubrimientos científicos, el telégrafo, el ferrocarril, la fotografía, el cine, por nombrar algunos. Y es por todo esto que se recuerda o se reconoce este periodo histórico como la Belle Époque, la bella época.
En este contexto es en el que Freud, siendo joven, comienza a proponer una serie de estudios que después terminan siendo la teoría psicoanalítica y que comienzan con una revolución en lo que es el pensamiento científico de la época. Ya había trabajado como médico neurólogo en un hospital de Viena, había atendido pacientes con desórdenes nerviosos. Pusimos a grabar, ¿no? Sí, ahí entró Nancy. Hola Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo estás? Les decía que Freud ya había trabajado en Viena, había atendido pacientes con desórdenes nerviosos y instala una clínica exclusivamente para atender desde el psicoanálisis. Hay algo más en lo histórico que vale la pena apuntar y que la sociedad de aquel momento era una sociedad cientificista. Existía un consenso general, social, que decía que los seres humanos se podían explicar desde fórmulas químicas y físicas. Las personas en ese momento creían que los desórdenes nerviosos podían curarse mediante algunos medicamentos o algunas intervenciones quirúrgicas. Entonces, había una cuestión, las personas que se encontraban bien físicamente y que padecían alguna cuestión nerviosa, alguna afección nerviosa, eran tomadas o por mentirosas o por caprichosas, eran sometidas a tratamientos muy hostiles, tanto físicos como psíquicos. Entonces, esta es la razón por la cual Freud comienza a preferir la atención para esta época, como les decía, exclusivamente desde el psicoanálisis. Les decía que el texto que hoy vamos a ver, Nancy, Psicopatología de la vida cotidiana, fue escrito en el 1, en 1901. Voy a subir un poco esto. Ahí está. Lo que podemos decir de esta época de producción del texto de Freud es que ya es un texto psicoanalítico. Ustedes saben que los textos considerados como pre-psicoanalíticos son los que Freud desarrolla hasta 1890, más o menos, 1890, 1891. Textos en los que Freud centra su investigación en temas relacionados con la neurología y con la hipnosis. Y a partir de la primera mitad del siglo XX, en realidad, 1895 empieza a trabajar con Joseph Breuer y se consideran textos psicoanalíticos a los textos que, o en realidad el texto psicoanalítico inaugural es el texto en donde Freud trabaja el caso de Ana O, una paciente de Breuer, ¿no? Probablemente en algún momento lo veamos, no vamos a adentrarnos mucho acá. Lo que nos interesa pensar es 1901 corresponde a lo que llamamos en el psicoanálisis textos psicoanalíticos. Bien. Lo que va a tratar de explicar Freud es de qué manera se puede observar lo que propone el psicoanálisis como formaciones del psiquismo dentro de la vida cotidiana en las personas de a pie, en las personas de la vida. Psicopatología de la vida cotidiana pone el acento en los procesos anímicos que le ocurren a todas las personas, dice Freud. Respecto del libro, les decía, es bastante extenso, les recomiendo que lo lean en su totalidad, tiene 12 capítulos, es extenso, por momentos es un poco complejo porque Freud va y viene en el tiempo, pero trabaja temas como el olvido de los nombres propios, que es lo que vamos a ver hoy en el recorte que hacemos.
de psicopatología de la vida cotidiana, trabaja el olvido de palabras extranjeras, es otro artículo dentro del libro, otro capítulo dentro del libro, recuerdos infantiles y recuerdos encubridores, los actos fallidos y actos combinados. Hoy vamos a trabajar concretamente con el olvido de nombres propios. Y lo que va a ir mostrando con este texto es que no es arbitrario que se produzca el olvido de un nombre. Freud dice, no es algo arbitrario, no es algo aleatorio que se produzca el olvido de un nombre. Me trae un ejemplo, que es un ejemplo propio, que lo vamos a ver. Pero dice, a mí lo que me llama la atención, dice Freud, es que cuando yo me olvido un nombre y no lo puedo recordar, aparecen otros nombres en lugar de ese que es el que quiero decir. ¿Por qué pasa eso? Y esto es algo habitual en la gente. No es que alguna vez le pasó a uno, nos pasa a menudo. Ay, no me acuerdo de este nombre y me aparecen otros nombres. ¿Por qué? Eh, entonces, vamos a ver cómo construye un esquema del motivo del olvido. Freud construye un esquema del motivo del olvido y cuál es el mecanismo del recuerdo sustitutivo. Esto tiene un porqué, dice Freud. También lo que va a plantear es que, bueno, va a contar primero que cuando ustedes lo lean, van a ver que esto él ya lo había publicado en 1898 con otro nombre, que era sobre el mecanismo psíquico del olvido. Eh, y lo que va a tratar de organizar es sobre la importancia del proceso psíquico en el mecanismo del olvido. Freud destaca varias cosas. Fundamentalmente, buscar una explicación a lo que pasa tan desapercibido en lo cotidiano, dice, y acá lo voy a citar textual porque es muy interesante cómo lo dice. Freud dice, si no estoy muy equivocado, un psicólogo a quien se le pregunta cómo es que con mucha frecuencia no conseguimos recordar un nombre propio, sin embargo estamos ciertos de conocer a ese nombre, dice, un psicólogo se contentaría con responder que los nombres propios son más susceptibles de ser olvidados que otro de cualquier contenido en la memoria y expondría luego plausibles razones para fundamentar esta preferencia del olvido, pero no sospecharía más amplia determinación a tal hecho. Para hablar sobre el llano, lo que está diciendo Freud acá es, si le preguntan a un psicólogo por qué la gente se olvida un nombre propio, les va a decir que es algo común que pasa y nada más. Dice Freud, la ocasión que me indujo a considerar en profundidad esta cuestión del olvido temporario de los nombres fue observar ciertos detalles que si bien se presentan en todos los casos, en algunos se ciernen con bastante nitidez. En estos últimos no solo se produce un olvido, sino además un recuerdo falso. Y dice, en el empeño de recuperar, esto que estoy leyendo es textual del libro, en el empeño por recuperar un nombre así, que a uno se le va de la memoria de golpe, recurren otros nombres sustitutivos, y estos, aunque discernidos enseguida como incorrectos, uno y otra vez tornan a imponerse con gran tenacidad. El proceso a reproducir el nombre que se busca
se ha desplazado, por así decir, llevando hasta tal suerte a un sustituto incorrecto. Pues bien, dice, mi premisa es que tal desplazamiento no es dejado al libre albedrío psíquico, sino que obedece a unas vías calculadas y ajustables a la ley. ¿Por qué insisten los nombres incorrectos en postularse como los correctos?, dice Freud. No, esto no es casualidad. Esto tiene que ver, y dice, y vamos a comprobar en este texto, que se ajustan a una ley. Dice, el nombre propio que es olvidado se asocia, se entrelaza con contenido que se encuentra en donde está lo reprimido. Ese nombre que desaparece en un momento a otro de nuestra memoria es porque tiene alguna relación, algún entrelazamiento con algo que yo tengo reprimido. En esta época, en 1901, ese lugar en donde estaba lo reprimido ya tiene el nombre de inconsciente. Luego va a hacer algunas modificaciones con las tópicas y demás, pero el lugar en donde estaba lo reprimido era el lugar de lo inconsciente. Entonces, bueno, con estos dos párrafos textuales que les traigo, podemos comenzar a vislumbrar cuál es el espíritu de este libro, en donde Freud dice que todo esto que sucede tiene un sentido. Es muy común en el consultorio, por ejemplo, ¿no? Con otro, no con un olvido de nombre propio, pero con otra formación del inconsciente, con un acto fallido, ¿no? Que un paciente diga, ay, no, me equivoqué. Bueno, uno puede decirle, pero ¿qué fue? ¿Por qué dijiste tal palabra en vez de tal otra? Y porque es una equivocación. Es muy común que esto suceda, ¿no? Que te dicen, ah, me equivoqué. Pero esto tiene un sentido. Cuando en el análisis un paciente produce un acto fallido, uno le pide que asocie. Bueno, a ver, ¿y qué te resuena esto? ¿Qué te resuena este acto fallido? ¿Por qué dijiste esto y no dijiste esto? ¿No? ¿Por qué elegiste decir esto? Tengo ejemplos de actos fallidos. Después vamos a pensar algunos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta quieren hacer? Dale, No, Gabo. no, estamos bien, yo Ah, bien, va todo ok, bien, ok, gracias. bárbaro, Nancy. Bárbaro, Gabo. Hola, Evelyn, buenas tardes. Ya estábamos empezados cuando te sumaste, pero aquí estamos. Cualquier pregunta o cualquier aporte que quieras hacer, abrís el micrófono y después prendan las cámaras, así nos vemos, porque es medio incómodo estar dándole la clase a EA y a NC ahí. Pero bueno, cuando pueda, ¿no? Bueno, avanzamos un poco. Sí, sí, yo cuando pueda la aprendo, Ok, ahora ya no puedo, pero después apenas pueda la aprendo. gracias, Nancy. Bueno, em, la gran hipótesis, la gran hipótesis de Freud, vengo en ómnibus llegando a mi ciudad. Bueno, no hay problema, Evelyn, tranquila, cuando puedas. Gracias por estar. El ómnibus también. La gran hipótesis que produce Freud es que a partir de una serie de condensaciones y desplazamientos y articulaciones de índole inconsciente, él dice, yo voy a poder explicar por qué el sujeto quiere recordar lo que no recuerda. Y quiere también explicar por qué el sustituto, por qué ese nombre sustituto aparece amén de saberlo como incorrecto. Freud dice, yo sé que ese nombre no es, pero no puedo dejar de pensar en ese nombre. Me sale este nombre, pero yo sé que no es. Entonces, a la vez, ese nombre incorrecto impide la búsqueda del nombre correcto. Respecto de la condensación y el desplazamiento,
que son la técnica de la aparición del material reprimido. Ustedes saben que, bueno, ahora lo vamos a ver también, ¿no? Son 5 las formaciones del inconsciente, y cuando el material reprimido está en el aparato inconsciente, es de mucho desgaste la tensión que produce el consciente, el yo, digamos, para que lo reprimido no salga a flote, para que lo reprimido no salga a la luz. Entonces, el mecanismo de condensación y de desplazamiento es el mecanismo que Freud descubre, por el cual, a través de él, lo que está como material reprimido aparece. Por ejemplo, en los sueños. Ustedes ya vieron análisis de sueños, ¿no? Que la licenciada Benítez estuvo dándole clase a ustedes hace poco tiempo. Bueno, el sueño, a través de la condensación y el desplazamiento, aparece o presenta lo que no se puede, que no se puede ver en el consciente tal como es. Vamos a decirlo así por ahora. Condensación y desplazamiento, que cuando estudiemos a Lacan lo vamos a ver a la condensación como metáfora y al desplazamiento como metonimia. La condensación como la capacidad de concentrar en algo muy pequeño, algo mucho más extenso, eso sería la condensación o la metáfora, y el desplazamiento o la metonimia como justamente el desplazamiento de algo que reviste cierta importancia hacia otro lugar o hacia otro objeto o hacia otro elemento de menos importancia para que pueda atravesar la barrera de la represión. Un conflicto psíquico es un conflicto de intereses, es un conflicto de intereses entre deseos. Aparece una representación, un pensamiento inconciliable, dice Freud, que se opone a otros deseos que el sujeto tiene. Deseos que tienen que ver con lo que vamos a llamar más adelante super yo, y que tienen que ver el super yo a su vez con exigencias culturales, morales, con valores, con la ética. Entonces hay algo deseado que se opone a esto, a valores, a la moral, a la ética, a lo socialmente establecido. Esta confrontación entre los deseos genera un conflicto que produce mucho displacer psíquico, un displacer enorme. Es por eso que esta representación, dice Freud, que es inconciliable, se dirige hacia un lugar en donde no moleste más, se reprime, queda alojada en lo inconsciente. Queda detrás de la barrera de la represión. En este sentido podemos comenzar a pensar los olvidos de los nombres propios. Ese nombre que se quiere recordar, pero que por algún lazo asociativo, como pueden ser similitudes de fonemas, ¿no? Que sea parecido a algo que está, a un nombre que está reprimido, similitudes silábicas, que tenga alguna sílaba que conectemos inconscientemente a algo que está como material reprimido, similitudes de significados, que también se asocia con el material reprimido. En ese caso, el material reprimido lo toma y lo reprime. Ahora vamos a ver con detalle esto. Bueno, para trabajar esto, Freud trae una situación que a él le pasa. Se pone a sí mismo como ejemplo. Cuenta una anécdota de un viaje en tren. Él iba en tren y cuenta un olvido.
Entonces, a partir del olvido que él tiene, empieza a revisar qué le pasó a él en los momentos previos a no recordar ese nombre propio olvidado. Él dice que en un momento dado se pone a conversar con un desconocido en el vagón del tren. Y este desconocido le cuenta sobre las costumbres que tienen los turcos que viven en Bosnia. Los turcos que viven en Bosnia, les dice este desconocido a Freud, tienen la costumbre de tomar como palabra casi sagrada lo que el médico les dice respecto al tratamiento con un paciente. Si el médico dice que no puede hacer más nada, los turcos dicen, muy bien, señor médico, Her es la palabra, Her, H-E-R-R, acá les traje yo para compartir pantalla, ahora lo voy a compartir. H-E-R-R, esa palabra Her, quiere decir señor. Entonces este tipo desconocido en el vagón del tren le dice, le cuenta que los turcos ante la palabra del médico dicen, señor médico, Herr Doctor, entendemos que hizo todo lo posible, no podemos hacer más nada. Dice Freud textual, en el ejemplo que en 1898 elegí para someterlo al análisis, el nombre que inútilmente me había esforzado en recordar era el del artista que en la catedral de Orvieto pintó los grandiosos frescos de las cuatro últimas cosas. En vez del nombre que buscaba, que era Signorelli, acudieron a mi memoria los de otros dos pintores, Botticelli y Boltrafio. Los rechacé enseguida como erróneos, dice Freud. Cuando el verdadero nombre me fue comunicado por un testigo de mi olvido, lo reconocí en el acto, sin vacilación alguna. La investigación de por qué influencias y qué caminos asociativos se había desplazado de tal forma a la reproducción desde Signorelli hasta Botticelli y Boltrafio me dio los siguientes resultados, dice Freud. Entonces, iba en el tren, se pone a conversar con un desconocido. El desconocido le empieza a hablar sobre los turcos de Bosnia y la resignación que tienen ante la muerte a partir de la palabra del médico. Y Freud, en alguno de los pasajes de esa conversación, queriéndole contar sobre el artista que había pintado en la catedral de Orvieto, el apellido Signorelli que tenía, parecido a Titarelli, que lo tenemos acá, era Signorelli, le dice Boltrafio y Botticelli, y no se podía acordar del nombre Signorelli. Entonces dice Freud, bueno, ¿qué me pasó? ¿Por qué no me acuerdo de esto si el nombre lo conozco? Lo leo textual a Freud de vuelta. La serie de ideas de la que formaba parte el nombre Signorelli en el momento en que el olvido se produjo, me parecen absolutamente inocente e inapropiada para aclarar en nada el fenómeno producido. Fue en el curso de un viaje en coche desde Ragusa, en Dalmacia, a una estación de Herzegovina. Iba yo en el coche con un desconocido, trabé conversación con él, y cuando llegamos a hablar de un viaje que había hecho por Italia, le pregunté si había estado en Orvieto y visto los famosos frescos de... Y ahí se olvidó. El olvido del nombre queda aclarado al pensar en el tema de nuestra conversación que precedió inmediatamente a aquel otro en el que el fenómeno se produjo y se explica como una perturbación de nuevo al tema anterior.
poco antes de preguntar a mi compañero de viaje si había estado en Orvieto, habíamos hablado de las costumbres de los turcos residentes en Bosnia y en Herzegovina. Yo conté haber oído a uno de mis colegas que ejercía la medicina, tenía muchos clientes turcos, dice Freud, que ellos, los turcos, suelen mostrarse llenos de confianza en el médico y de resignación ante el destino y la muerte. Cuando se les anuncia que la muerte de uno de sus deudos es inevitable y que todo auxilio es inútil, contestan: Señor, Ger, ¿qué le vamos a hacer? Sabemos que si hubiera sido posible salvarlo, lo hubiera salvado. Esto dice Freud, ¿no? Antes de que yo me olvide el nombre de Signorelli, hablamos de esto, dice Freud. Yo le conté que un médico colega que atendía a turcos en Bosnia y en Herzegovina me había contado sobre la confianza que tienen los turcos en la palabra del médico. Y cuando mi amigo les dice que no puede hacer nada con una situación de muerte, ellos le dicen: Ger, ¿qué le vamos a hacer? Sabemos que si hubiera sido posible salvarlo, usted lo habría hecho. Eso es lo primero que dice Freud. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar compartiendo la pantalla. Ustedes me van a decir cuando vean. A ver. Cuando vean, levántenme el pulgar y ahí ya empecé a compartir la pantalla. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Está en blanco todavía, ¿eh? Bueno, ya va a llegar entonces. Vamos a esperar. Te hago una consulta, Lucas. Sí. Ahí cuando opera el material reprimido y reprime, Sí. ¿ahí hay una transferencia? ¿En qué sentido? Si la asociación con ese material reprimido que produce el olvido sobre otra persona, ahí trabaja la transferencia. A ver. Gracias Nancy y Brian que me avisaron. Hay una cuestión que se organiza, pero hay que hacer una diferencia entre lo que es la transferencia que llamamos entre paciente y analista, por ejemplo, y la transferencia que hay entre lo que se quiere reprimir y en realidad es una asociación, puede ser una asociación transferencial entre lo que está reprimido y quiere el yo que permanezca reprimido y el material nuevo que aparece como olvidado. ¿Sí? No hay una, o sea, no hablamos de la transferencia como un instrumento de intervención en el consultorio. Esto es otra cosa, ¿sí? Esto es otra cosa. Ahora, cuando avancemos un poco, sobre todo con este material que yo les traje acá en la ponencia, esa que están viendo ahí ustedes, se va a empezar a comprender un poco mejor. Lo que hay es una asociación en donde se entrelaza el contenido del material que desaparece, como el nombre olvidado, y lo reprimido. Ahí hay una asociación. Ahora vamos ahí. Volvamos a esto, a este caso concreto. Freud le cuenta momentos antes de olvidar el nombre Signorelli sobre los turcos de Bosnia y Herzegovina. En este pasaje de la conversación, porque recuerden que Freud dice, bueno, me olvidé este nombre, ¿qué pasó antes? Antes le cuenta sobre los turcos y en este pasaje encontramos frases
que tienen los siguientes contenidos: Bosnia, Herzegovina y señor, que se escribe en alemán Herr. A ver, ¿qué tengo acá? Ahí está. ¿Sí? Vamos a dejar eso ahí y ahora lo vamos a explicar. Fíjense cómo Freud empieza de pronto a organizar el olvido de este nombre. Dice, bueno, yo antes le conté sobre esto. Empezamos a ver cómo los turcos respetan a los médicos, los destinos, que en este caso los destinos tienen que ver con la muerte. Luego, dice, pasamos por la idea de que para ellos la sexualidad es importante porque en el acto seguido, Freud le cuenta, antes de olvidar el nombre, que para los turcos de Bosnia y Herzegovina, la sexualidad es sumamente importante para su vida. Y lo que dicen de vuelta es, señor, le dicen a este médico, Herr, si la sexualidad no funciona, la vida no tiene sentido. Esa es una consideración que tienen los turcos en Bosnia y Herzegovina. Si no funciona nuestra vida sexual, la vida no tiene sentido. Entonces, pasamos por la idea también de que para ellos la sexualidad es importante, incluso al grado de que la vida no tiene sentido si lo sexual no funciona. Y lo próximo que recuerda Freud, antes de olvidar el nombre de Signorelli en esa conversación, es que momentos antes de emprender ese viaje en ese tren, le habían avisado que un paciente que él tenía en Trafoi se había quitado la vida. Le avisan que un paciente de Freud se quitó la vida. Y se quitó la vida porque ese paciente no había logrado resolver la perturbación sexual que afectaba su vida. Freud dice, bueno, me olvidé este nombre propio. En lugar de este nombre que yo quería decir sobre el pintor de los frescos de la Catedral de Orvieto, aparecen otros nombres, Boltrafio y Botticelli. Ok. ¿Qué analizamos con el olvido de los nombres propios en psicopatología de la vida cotidiana? Dice Freud, bueno, ¿qué me pasó antes de olvidar ese nombre? Antes de olvidar ese nombre conté sobre los turcos de Bosnia y Herzegovina, conté sobre la importancia que le dan a la palabra del médico respecto de la muerte, conté sobre lo que para ellos, sobre lo que ellos consideran respecto de la vida sexual, de la sexualidad, y me comunicaron que un paciente mío había muerto por no haber podido resolver un tema sexual. Este paciente se había suicidado en Trafoi. Entonces ahí dice Freud, ya Trafoi no... era una ciudad, perdón. Sí, sí, Trafoi es una ciudad. Sí. Eh, eh, lo que dice Freud es, lo leo textual, ya no puedo concebir el olvido de la palabra Signorelli, del nombre propio Signorelli, como algo casual. Debo admitir, dice, el influjo de un motivo en este proceso. Fueron unos motivos que hicieron interrumpir la comunicación de mis pensamientos sobre las costumbres sexuales de los turcos y además me influyeron para excluir que devinieran conscientes en mi interior los pensamientos de ello anudado, que el paciente se había suicidado. Por lo tanto, yo quise olvidar algo, había reprimido algo.
Es verdad que yo quería olvidar otra cosa que el nombre del maestro de Orvieto, Signorelli, pero esto otro logró ponerse en conexión asociativa con su nombre, de suerte que mi acto de voluntad erró su meta y yo olvidé lo uno contra mi voluntad cuando quería olvidar lo otro. ¿Qué dice Freud con todo esto? Algo de todo esto que yo quería olvidar entra en contacto asociativo con el nombre Signorelli y me lo saca de la mente. Lo que Freud quería olvidar era el hecho de la muerte, del suicidio de su paciente en Trafoi. Seguramente, primero en su tema o en el tema con la relación que existe entre sexualidad y muerte. Tratándose de Freud, podemos pensar también que ha querido olvidar el tema del suicidio de su paciente, producto de que él no había podido ayudarlo en el tratamiento, ¿no? Producto de que quizás él no habría sido, y esto encomillado, capaz de curarlo. Entonces dice Freud, queriendo olvidar ese elemento y a partir de una serie de desplazamientos, termino olvidando el nombre de Signorelli, que no es en esencia lo que yo quería olvidar, dice. Sin embargo, funcionó así. Vamos a ver la explicación que da Freud ahora para poder resolver esta cuestión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Si hay preguntas, abra el micrófono y charlamos, ¿eh? Hay algo más. Hay algo más. Hasta acá tenemos dos representaciones. Una asociada a la muerte y otra asociada a la sexualidad. La primera conclusión que saca Freud es que el olvido del nombre Signorelli no debe buscarse en que fuera un nombre particularmente difícil de recordar. Tampoco tiene que ver con la realidad exterior del momento en que se produjo el olvido. Por ejemplo, que algo lo distraiga, ¿no? Ay, me olvidé porque justo el tren se descarriló. No. Pero sí va a tener que ver con algo que pasó en el momento inmediatamente anterior. Y acá tenemos una de las primeras reglas que Freud propone para el olvido de nombres propios. Para que un nombre se haya olvidado, tiene que entrar en relación con un tema anterior perturbador. Para que un nombre se haya olvidado, dice Freud, tiene que entrar en relación con un tema anterior perturbador. La aversión a recordar se dirigía contra uno de los contenidos. La incapacidad para hacerlo surgió en el otro contenido. Dice Freud, el caso sería más simple si mi aversión e incapacidad de recordar hubieran caído sobre un mismo contenido. Y por su parte, los nombres sustitutivos ya no me parecen tan complicados, dice Freud. Claro, dice, ahora que entiendo qué es lo que yo quería olvidar, entiendo por qué me aparecen los nombres sustitutivos en vez de Signorelli. Dice, los nombres sustitutivos me remiten al modo de un compromiso, tanto de lo que quería olvidar como de lo que quería recordar. Herzegovina, Bosnia, Trafoi. ¿Lo ven ahí en el cuadrito? ¿Sí? Herzegovina, Bosnia y Trafoi. Boltrafio y Botticelli.
Lo llamativo fue el enlace que se produjo entre el nombre buscado y el tema reprimido, dice Freud. El tema de muerte y sexualidad, dentro del cual intervinieron los nombres Bosnia, Herzegovina y Trafoy. Ese gráfico que están viendo, lo que pretende es un resumen de lo que Freud está diciendo. Vamos a trabajarlo, a ver qué les parece. Signorelli, de señor. Signorelli es señor en italiano. Deriva en Herr, que Herr es señor en alemán. Recuerden lo que dijimos al principio. Al principio habíamos dicho que puede ser por similitudes silábicas, fónicas o de contenido. Acá lo que tenemos es una similitud de contenido entre signor, que significa señor, y Herr, que significa señor. Ambos quieren decir señor. Hace la asociación Freud de los turcos. Dice, señor doctor, yo sé que usted hizo todo lo que podía hacer, sin embargo el paciente murió. Ahí la representación tiene que ver con la muerte. Y después dice, respecto de otra asociación posible entre Herr y señor, cuando los turcos les dicen a su amigo, a su colega médico, Herr, no hay nada más que decir. Si la sexualidad no funciona, la vida no tiene sentido. Sexualidad y muerte, dice Freud, por el hecho de que los pacientes mueren, en tanto la muerte, y sexualidad por el hecho de que la sexualidad de los turcos también remite en algún sentido a la muerte. Esta cuestión, Freud no la menciona con su compañero en el vagón del tren, pero sí la piensa. Él dice, no me pareció correcto hacer una referencia sobre la sexualidad de los turcos, entonces me lo guardé, no lo comenté. Sin embargo, cuando hace el análisis sobre algún recuerdo perturbador inmediatamente anterior al olvido del nombre propio, dice, bueno, yo lo que estaba pensando era esto. Bien. Cuando Freud dice, lo pensé pero no lo dije, habla de pensamientos reprimidos. Dije, no, yo me reprimí esto. Recuerdan que al principio hablábamos de cuando esto que les voy a decir ahora, que todavía no les dije, va a hacer referencia a la importancia de organizar lo histórico o de contextualizar las épocas de la teorización. La moral victoriana era una moral de represión total respecto de la sexualidad de las personas. La moral victoriana ejercía una represión social absoluta sobre la sexualidad de las personas al punto de que prácticamente la sexualidad estaba contemplada exclusivamente para la reproducción de las personas. Existía en esa época lo que se llamaba una sábana nupcial, que era una sábana blanca muy grande, con un agujero en el medio, en donde el varón tapaba a la mujer la noche de bodas, y por el agujero que tenía en el medio, introducía su miembro y tenían relaciones sexuales con la sábana de por medio. A ese nivel de represión estamos hablando. Por eso Freud lo que dice acá es, pensé en lo que me dijo mi colega sobre la sexualidad de los turcos, pero no lo dije, me lo guardé. Por eso la sexualidad opera como una representación que en este punto Freud la reprime. ¿Vamos hasta acá? Ok. Por otro lado, la palabra Herr
se relaciona con Bosnia y Herzegovina. ¿Sí? Bosnia y Herzegovina era el lugar en donde estaban los turcos que hablaban de sexualidad y de muerte. Bosnia tiene dos asociaciones entrelazadas entre sí. Primero, Bo, de Bosnia, se relaciona con Bo de Botticelli. Y por otro lado, Bo de Bosnia se relaciona con Bo de Boltrafio. Recordemos que Botticelli y Boltrafio fueron los nombres sustitutivos que aparecieron en lugar de Signorelli. Botticelli y Boltrafio son otros dos pintores, pero no era el pintor de la Catedral de Orvieto que Freud conocía a la perfección. En Boltrafio, en la palabra Boltrafio, pasa algo parecido, solo que Freud, en el análisis que hace, toma la segunda y tercera sílaba, que son trafio, porque trafio lo relaciona directamente con Trafoi. Trafoi, que es el lugar en donde su paciente se suicidó producto de una impotencia sexual. De ese lado se llega, dice Freud, también a los pensamientos reprimidos. Acá, bueno, acá estaba, oiga, perdón, vamos acá. Acá teníamos este gráfico también, en donde vemos que señor y Herr, señor deriva en Herr, alemán, señor en alemán se dice Herr, ambos quieren decir señor, uno en italiano y otro en alemán, y Trafoi es en donde, como recién decía, se quita la vida el paciente de Freud. Ok. Retomamos ahora lo que Freud menciona como condiciones para el olvido de un nombre, y lo que va a decir es que tiene que haber una cierta predisposición para su olvido, tiene que haber sucedido un proceso de sofocación o de represión transcurrido un poco antes, y tiene que existir la posibilidad de establecer una asociación intrínseca entre el nombre en cuestión y el elemento sofocado. Freud en este trabajo explica cómo se van dando los desplazamientos de los elementos para formar las formaciones inconscientes. Ustedes recuerden que llamamos formaciones inconscientes a los chistes, a los lapsus linguaes, a los actos fallidos, a los sueños y a los síntomas. Con el olvido del nombre propio, lo que estamos analizando es lo que Lacan posteriormente va a llamar el significante. Y del significante lo que nos interesa en el psicoanálisis es su equívoco, su equivocidad, la propiedad que tiene el significante de ser reemplazado por otro. Hace un tiempo iba con mi hijo en el auto. Íbamos acá en Mar del Plata, paramos en un semáforo. Yo lo había pasado a buscar por su colegio, él en su colegio almuerza. Le había preguntado cómo le había ido. Hace un tiempo mucho, ¿no? Porque era bastante más chico que ahora. Ahora tiene 17 y antes en ese momento tenía 13. Entonces le pregunto cómo le fue, parados los dos en el semáforo, yo en el lugar del conductor del auto, él mirando a la nada,
¿no? Estaba mirando a través de la ventanilla como quien mira un paisaje, pero como estábamos detenidos. Le pregunto cómo le fue, cómo se había sentido en el colegio, qué había comido. Le digo, ¿almorzaste? Sí, sí, almorcé. ¿Y qué comiste? Empanadas, me dice. ¿Empanadas de qué? Y me dice, empanadas de porno. De pollo. Inmediatamente se corrigió. Eso es un acto fallido. Por supuesto que como era mi hijo, no le pregunté en qué estaba pensando en ese momento, ni por qué hizo la asociación de fallido que hizo, porque está clara en el equívoco, ¿no? Pero eso es un acto fallido que nosotros en el consultorio lo tomamos al pie, a la letra, diría Lacan. En este caso, el significante, como lo muestra Freud, el significante que él quería pronunciar, el nombre propio que fue olvidado, signorelli, está en relación de contenido o de similitud silábica, de similitud de contenido y de similitud fónica, o sea, suenan parecidos, Trafoi, Voltrafio, Bosnia, Botticelli, Voltrafio, Herzegovina, todo en relación con un nombre que fue tomado por lo que ya se encontraba reprimido, justamente para no recordar algo que hacía un rato Freud lo había sofocado, como dice. Freud hace acá referencia a la manera en la cual se van desplazando los elementos y por otro lado, todavía más interesante, demuestra cómo operamos técnicamente en el dispositivo analítico. Cómo hacemos este mismo camino pero hacia atrás en el consultorio. Cómo desandamos la forma en la que se creó el olvido. Y cómo podemos pensar una interpretación final. Freud apunta a entender cuáles son los nexos asociativos que explican la motivación del olvido y que a su vez pueden explicar la motivación de un lapsus o la motivación de un síntoma incluso. Veamos algo más. Signor, que en italiano es señor y en alemán es Herr, está en asociación con los turcos, que era el tema del cual venían hablando con su compañero desconocido de coche en el tren. Freud, pensando en los turcos, había reprimido hacia un momento un tema de la sexualidad que él sabía por lo que le había comentado su amigo, que a su vez era un tema que tenía que ver con la muerte. Y el tema central, que era la muerte, estaba en relación con el paciente que se había suicidado hacía poco tiempo. Entonces, los nombres sustitutivos que se presentan en el lugar del nombre olvidado, los tenemos que leer como retornos de lo reprimido. Los nombres sustitutivos que aparecen, dice Freud, en el lugar de lo que yo quiero decir y no recuerdo, son material que retorna camuflado, que retorna condensado, que retorna de alguna manera, nos está dando alguna señal de lo que queremos olvidar. Botticelli, Voltrafio, Bosnia, están en relación, primero silábicamente, ¿no? Todos empiezan con B larga O, y a su vez están en relación con los turcos, y de nuevo, sexualidad y muerte.
hay algo que es muy interesante para que pensemos y que tiene que ver con las asociaciones inconscientes que hace Freud en este caso, y que tienen como efecto el olvido del nombre propio. Estas asociaciones son a partir del significante y a su vez a partir de la escansión del significante, de un corte en el significante. Vale decir que una parte del significante queda asociado a una representación que tiene similitud fónica, inconciliable en este caso, con la cuestión que se quiere reprimir. Bueno, esta es la última asociación, Voltrafio, Trafoi, muerte. Trafoi es la ciudad en donde su paciente se quitó la vida. Bueno, a ver. Hasta acá tengo material teórico de la clase. Ahora abramos el micrófono y compartamos algunas reflexiones, conversemos. Dejo de compartir esto. A ver qué les parece. Gabo, respecto de la pregunta que vos hiciste sobre la transferencia, hay material reprimido que transfiere algo, en este caso, al nombre sustitutivo. ¿Sí? El material reprimido, en este caso por Freud, es la muerte de su paciente. De lo que no quiere anoticiarse es de la muerte de su paciente. Lo que había producido en materias de recuerdo, que tampoco se lo dijo a los turcos, tenían que ver con la sexualidad y con la muerte. Entonces, en relación a la transferencia en sí, sí, hay material que está en el inconsciente que transfiere a lo que serían los nombres erróneos, los nombres sustitutivos, algo de sentido, porque lo que pretende, lo que está encuadrado en lo inconsciente, lo que pretende todo el tiempo es salir. Todo el tiempo pugna por salir. Por eso los actos fallidos, por eso el acto fallido que yo les contaba recién, por eso los sueños, por eso los olvidos, por eso los lapsus. Es material que permanentemente el reprimido busca darse a conocer, pero por otro lado, el consciente, el yo, hace permanentemente un trabajo de represión. No es que el material reprimido, ay, me hace mal, me angustia, vamos a ser muy coloquiales, ¿no? Vamos a hacer una parodia de esto para pensarlo juntos. Hola Nancy, ¿cómo estás? Mucho gusto. El material no es que reprimimos una vez algo y ya está. No es que eso de lo que no nos queremos enterar lo guardamos en el inconsciente y ya está desaparecido. No. Lo que produce el yo, lo que produce lo consciente, es todo el tiempo hacer fuerza para que eso no salga, para que eso reprimido no salga, porque lo reprimido todo el tiempo hace fuerza por salir. Entonces, lo que produce displacer en el sujeto, amén de lo que es el material que se reprime, es todo el tiempo tener que estar haciendo el esfuerzo de reprimirlo. Por eso aparecen estas formaciones, que son las formaciones del inconsciente. Hay no sé si Nancy, si querés levantar, si está levantando la mano. Ah, ok. Hay una frase de Lacan en el seminario 5 que dice, en el error está la verdad. Lacan habla en lacanés oscuro, pero lo que está diciendo es esto. Cuando el sujeto se equivoca en un fallido, está diciendo la verdad de su inconsciente. En el error está la verdad. Quiere decir eso. En el error, en el Botticelli y Voltrafio que aparecen como nombres sustitutivos, está la verdad. Está Trafoi, está Bosnia-Herzegovina, está sexualidad y está muerte, que era lo que Freud quería reprimir.
Sí, Nancy, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me llamo Lucas. Igualmente, un gusto, Lucas. Mi pregunta va, yo sé que Gabriel y Brian son más tienen más conocimientos de todo esto. Para mí todo esto es muy, muy nuevo. Y lo que me surge de consulta es, ¿por qué esa interpretación y no otra? A ver, un poco más, explayate. O Porque es sea, muy ¿por amplio. qué? Claro, ¿por qué esa asociación o sea, por qué ese árbol de asociación, digamos? Yo entiendo que entiendo que es Freud, o sea, entiendo que es un árbol de pensamiento, ¿no? Que es lo que él expone con una intencionalidad para explicar algo. Eso lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿en qué nos basamos para esa interpretación y no en otra? O Ok, sea, entiendo lo que querés decir. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Se animan? sí, obvio. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora que dijiste árbol, necesito dos. O bueno, los tres. Vamos con los tres. ¿Tienen a mano un papel y un lápiz? Sí. Ok. Vale, sí, sí. Yo les voy a pedir que a partir de esto que yo les voy a decir ahora, ustedes anoten y después lo leemos. Es sencillo, ¿eh? Tiene que ser una línea. Yo les voy a decir una palabra y ustedes van a anotar lo que se imaginan con eso que están escuchando. ¿Sí? Cuando Nancy esté lista, arrancamos. Ahí va. Vamos. La palabra es árbol. Que la trajo Nancy y la usamos. Árbol. Asociación de palabras, ¿no? Asociación de palabras, sí. Árbol. ¿Una sola palabra Lo que quieran. asociada o Lo que varias? quieran. Lo que Ah, quieran. Árbol. Ok. Y ahora, bueno, ahora se los pregunto yo. Vamos a avanzar. Nancy, ¿qué pusiste vos? Yo puse crecimiento, naturaleza, bosque, vida. Ok. Brian, Yo puse casa, perro, hogar, chimenea y pasto. como el dibujito de cuando éramos nenes. Bien. Gabo, vida y familia. muy bien. ¿Y cuando escribiste vida y familia, Gabo, qué sentimiento reconoces que te encuentra o que te asalta, que te embarga? ¿Qué sentimiento con esa familia y vida? Amor. Pero, ¿cómo te sentís? Bien. Ok. Podemos decir que es un sentimiento ameno, afable. Ok. Sí, sí, sí. Vos, Nancy, con eso que escribiste, ¿qué sentimiento tuviste? Em, Capaz que aire, naturaleza. Pero sentimiento, ¿cómo te sentiste? Em, de tranquilidad. Ok, te sentiste tranquila. Sí. Ok. ¿Y vos, Brian, cómo te sentiste cuando escribiste lo que escribiste? Como una sensación cómoda en familia. Cómodo, te sentiste cómodo. O sea que Gabo se sintió bien, afable, dijimos, ¿no? Nancy se sintió, ¿cómo dijiste, Nancy, el sentimiento? ¿El De último? tranquilidad, digamos, Tranquila. ¿Y cómo se sintió Brian? Fíjense, ¿por qué esa cadena asociativa y no otra? En el psicoanálisis decimos que es siempre el caso por caso. Con una sola palabra que yo les dije, que fue árbol, los tres pensaron cosas totalmente distintas y sintieron cosas distintas. Porque tiene que ver con ustedes. Porque el significante árbol, cuando queda en el psiquismo, queda abrochado, o sea, la figura del árbol, la imagen de un árbol, cuando queda en el psiquismo, cuando ustedes recuerdan un árbol, está abrochada a una serie de palabras, de significantes, que son las que le producen algo a ustedes.
¿Por qué esa cadena, por qué ese árbol asociativo de Freud? Porque lo asoció Freud. Porque él fue el que lo reprimió. Capaz que otra persona escribiendo árbol, como escriben ustedes, sienten otra cosa y asocian otra cosa. Ok, o sea que en algún punto, digamos, lo que se transmite es el método, digamos, de asociativo. Eso Sí. sería el método, no puntualmente el concepto de esa asociación, digamos, que No, claro. Ahora, plantean. por ahí vos Claro. entraste un ratito más tarde. Lo que estamos viendo, lo que decíamos, que en este texto concreto, que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, y este capítulo que es los olvidos de los nombres propios, Freud lo que hace es un esquema del olvido. A ver por qué el olvido funciona en el aparato psíquico de la manera que funciona. Claro, a mí eso es lo que a mí me genera mucho ruido. Es como, sí o no, digamos. Eso es lo que a mí me genera mucha dificultad. O sea, ¿Cómo sería sí o no? ¿Vos a qué te dedicas, Nancy? yo soy médica, Lucas, ese es Ah, mi con gran razón. problema. Está Es obvio, bien. ahí está No, toda la. Por eso no, digo, no, pará. No es ningún problema. no, no, No es absolutamente ningún problema. No. no, Pero no. está bien. Ahora entiendo un poco más. Por Ok. eso, por eso, por eso. Yo, o sea, por eso aclaro que vengo de otro palo completamente, mi cerebro piensa de otra forma, o sea, es. Entonces, Mirá, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Si vos estás en un consultorio psicoanalítico y empezás a asociar con árbol, vas a asociar algo que Brian no y que Gabo no. Pero sí, lo que estamos viendo es cómo funciona la técnica de la asociación libre, en este caso, ¿no? ¿Qué exacto, estamos viendo? eso es, claro. Estamos viendo cómo funciona la asociación libre. ¿Qué quiere decir Claro, esto? Que con una palabra todos van a asociar cosas diferentes, claro, pero lo que cada uno asocie va a tener que ver con uno mismo. claro, pero a eso me refiero con los olvidos o los actos fallidos. Esta es una discusión que yo tengo con Inés un montón, digamos, o sea, o sea, yo entiendo que el psicoanálisis le pone mucho valor a lo que son los actos fallidos y todo esto. ¿Cómo es que dijiste hoy que son, engloba todo el acto fallido y el olvido y Formaciones del inconsciente. esas formaciones del inconsciente? Yo entiendo que digamos, le pone un peso muy grande a esas formaciones del inconsciente, eh, y en realidad, o sea, es como algo que uno toma y le genera un contexto significante, digamos, pero podría ser que no, digamos, podría ser que ese olvido no tenía nada que ver con eso que uno comienza a interpretar, digamos. ¿Y si no tendría que ver, por qué lo interpretarías? Pero por eso, o sea, creo que está ahí la intención de la búsqueda de la interpretación, o sea, buscar la interpretación, y ahí es donde toma algún tipo de significado, digamos. Claro, porque por ejemplo, si árbol para vos no tendría que ver con la vida, con la familia, con eso que escribiste, ¿para qué lo escribiste? Bueno, vos me lo pediste. No, no, yo te dije, escribí lo que signifique para vos. Claro, por Porque eso. yo podría haber puesto tornillo, válvula, auto. Capaz que para mí, no sé. Pero vos, ¿por qué escribiste lo que escribiste si no tiene nada que ver? No, 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 yo no es que no digo que no tenga nada que ver, digo que eh, a veces me cuesta a veces entender, o sea, que siempre un acto fallido, o sea, a mí los absolutos me cuestan, entonces como que siempre un acto fallido, siempre o un olvido o algo tenga realmente un trasfondo, digamos, me explico, eso es, digamos, eso es lo que a mí me cuesta, o sea, entiendo que si uno capaz que siempre lo busca, bueno, sí puede ser que sí, me cuesta, eso. Claro, bueno, es por Es, ahí hasta que te es- empieces a familiarizar un poco con la teoría y con lo que implica, ¿no? sí, Bueno, este es un momento de la formación en donde estamos viendo concretamente formaciones del inconsciente, ya vieron los sueños, mañana vamos a ver el chiste también, ¿no? Ahí hay otro mundo también, en el chiste. Freud lo que dice es que el chiste está en relación con lo inconsciente. Mañana vamos a ver la técnica del chiste, la técnica del humor, de lo cómico, qué implica, por qué, ¿no? ¿Por qué decimos que cuando hacemos un chiste hay algo de lo reprimido que se libera? Por ejemplo, ¿por qué hacen reír en su mayoría chistes que tienen que ver con
cuestiones tabúes, con lo sexual, con lo escatológico, cuestiones que tienen que ver con las minusvalías, ¿no? ¿Por qué hacen reír chistes racistas, O como le llaman chistes negros que tienen que ver con la muerte también, a veces, humor ¿no? negro, claro? ¿Por qué hace reír Para todo eso? descontracturar algún tipo de drama, ¿no? Para Ante liberar lo liberar. reprimido, Claro. para liberar lo que está reprimido. Pero mañana lo vamos a ver en detalle. Sí, hay otra cosa que vos recién dijiste que me parece interesante que pensemos. No es siempre el mismo acto fallido. No es siempre el mismo acto fallido. A menos que, bueno, haya una repetición del mismo acto fallido en una persona. Pero no es siempre el mismo acto fallido. La pregunta es, ¿por qué en el acto fallido se dice una palabra y no otra? ¿Por qué alguien que le quiere decir a su novio, oh, qué bien que me siento contigo, Raúl, le dice Juan? ¿Por qué no le dice Pedro o Héctor? ¿No? ¿Qué hay detrás de eso que se produce en ese acto fallido? Yo recuerdo un ejemplo que me había contado una vez una profesora, ¿no? De que la paciente, bueno, decía que no le daba bola a ningún chico, y cuando ella le pregunta si realmente ninguno le daba bola, y ella respondió, no hay Pedro que me ladre, en vez de decir no hay perro que me Muy ladre, bien, muy bien. justamente haciendo relación de que Pedro era el único chico que le gustaba. Y bueno, justo que Interesante. dijiste Pedro me acordó. Bueno, claro. Porque está en relación, por eso es el uno a uno, ¿no? Esto. En el ejemplo que vimos con el árbol y con esto que es muy sencillo, fíjense cómo una palabra, árbol, tiene efectos diferentes en cada uno de ustedes. Incluso, bueno, en este caso coincidieron en una sensación mayoritariamente placentera, pero yo puedo haber asociado con un palo borracho todo seco, que era donde me ponían en penitencia cuando era chiquito, y la sensación era de displacer, ¿no? En la asociación, por eso nuestro método es la asociación libre. El método psicoanalítico es la asociación libre. Bueno, después si en algún momento estudian Lacan, van a ver por qué Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Pero bueno, para eso falta. Este, mm, Hay que familiarizarse un poco con la teoría, hay que empezar a comprender, insisto en esto, es muy importante la contextualización histórica del momento de la producción teórica. Porque hoy, reprimir alguna cuestión de índole sexual, como esta, decir a los turcos que les va mal en la sexualidad, se quieren morir, no sería para nada una cuestión este, de represión de algo, quizá, ¿no? Para alguno, para otro por ahí sí, pero mayoritariamente en la contextualización es interesante pensar eso. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta tienen o algún otro aporte o no sé? Igual, esto de la interpretación es inevitable, porque siempre somos seres interpretativos que frente a determinadas situaciones estamos interpretando. Y interpretamos a través de nuestro recorrido histórico y de la persona que somos, ¿no? Por eso Claro, es diferente. Uno sabe lo que dice, pero nunca sabe lo que el otro interpreta. eso lo dijo Lacan. Sí. Y también está en esto de Lacan cuando a la vivencia primaria de satisfacción pone también la interpretación, ¿no? Bajo el llanto. Entonces manifiesta esto, que Delta manifiesta, es decir, todo ese cambio de lo que era estar en el vientre de la madre con la satisfacción de tener, bueno, comida, respirar, y bueno, cuando sale ese llanto, bueno, es interpretado por el otro, Claro, pero que no tiene nada que ver en sí con lo que es el llanto, sino con la interpretación de lo que en este caso sería la madre. sí, señor.
Es así. Tiene que ver con una interpretación del otro que, bueno, después va a tener efectos, ¿no?, en el sujeto también. Pero en este caso lo interesante es ver, bueno, las técnicas, ¿no? Las técnicas que usa Freud, como en la clase de hoy, las técnicas que utiliza para llegar a algo, pero no a partir de una interpretación de Freud, sino del propio paciente. Es el propio paciente el que asocia libremente. En este caso, bueno, Freud se toma a sí mismo como ejemplo, pero en el consultorio las asociaciones las hace el paciente. No es que uno le dice Bosnia y Herzegovina y no sé qué, no. Bueno, veamos a ver qué está pasando con todo esto. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Nancy, ¿dónde vivís vos, Nancy? ¿Pasó un auto ahí cerca tuyo recién? Sí. Ah, Sí. Estoy en Capital, en Almagro, digo yo. ok, muy bien. ¿Y Brian en Rodríguez, me dijiste? Sí, General Rodríguez, zona Rod- oeste, cerca de Moreno. Sí. Iba mucho a Padua yo. Ah, claro, sí, también es zona oeste. Sí, Iba pero mucho bueno, a Rodríguez San... está mucho más lejos. Claro, está más lejos. Y ahí en Almagro, sé parar siempre en una calle que es República de Venezuela, ¿puede ser? Sí, está República de Venezuela, sí. Sí. No me Es acuerdo a más, qué altura, pero... claro, no, sí. Es más, sí. Yo estoy pasando Corrientes hacia Córdoba. Ajá, Estoy más hacia del otro lado, pero ahí estoy claro, Capital del Megrán. otro lado. Estoy, sí. Bueno, gente, si no hay más para pensar hoy, nos vemos mañana a las 10, pensando sobre el chiste, ¿les parece? Dale. Yo Dale, mañana no voy a perfecto. estar, Lucas. Inés ya sabe que yo los sábados no me puedo conectar, sí, Ah, pero me dijo ella, sí, sí, ya me sí, lo yo había dicho. los sábados no puedo, pero después miro tu clase, claro. Bueno, muchas Bueno, gracias a los tres. Les mando un Muchas abrazo. gracias, nos vemos mañana. cariños, Que que estén muy bien. descansen. Chau, Chao, chau, chao. adiós. Chao, Lucas. Chau, Gracias. Gabo. Gracias a vos. Nos vemos.